Hola colegas, buenas tardes. Los siguientes dos ejemplos van a ser de autos moviéndose en carreteras, en autopistas. Esta roja toda mal hecha es una autopista y podemos ver que en algún punto de esa autopista, mejor dicho, en cualquier punto de esa autopista, cuando esté dando una curva, puedo dibujar una circunferencia ahí. ¿Okay? Entonces la analizo, tiene cierto radio y van a pasar cosas, ¿no? Este problema me va a pedir determinar la rapidez máxima para tomar esta curva sin derrapar. Es decir, la rapidez tope con la cual puedo pasar por aquí sin que el auto se volque. Usualmente tengo como, este es un carrito, voy avanzando por acá y llega un punto que voy tan rápido que la velocidad puede hacer que este vaya pues hacia afuera, digámoslo así, por la inercia. Sabemos que la inercia va a hacer que mi carrito vaya hacia afuera. Entonces cuando yo voy tomando una curva muy rápidamente, sucede que puedo hacer que me vaya hacia afuera. Entonces hay una rapidez máxima permitida para que esto suceda. Vamos a analizar cuál es en este ejemplo. Entonces, ya sabemos que nos van a pedir una rapidez. Y la rapidez máxima tiene que ver entonces con la celeridad radial. Entonces, este es mi primer paso. Determinar que tengo que pasar por la celeridad radial para obtener esta rapidez. Un dato adicional es que existe fricción. Y precisamente es esta fricción la que permite que mi objeto, dando curva, no se derrape hacia afuera, sino que pueda seguir en esta curva. ¿Vale? Entonces lo mismo, en lugar de analizar mi círculo, digámoslo así, lo vamos a analizar de esta forma. Porque es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces así me imagino que voy a analizar o realizar mi diagrama de cuerpo libre. Segundo paso va a ser determinar mi diagrama de cuerpo libre para este objeto, que en este caso pues es un carrito, ¿no? Diagrama de cuerpo libre para mi objeto. Solo tengo un objeto, solo tengo un diagrama de cuerpo libre. Entonces, les decía, en lugar de analizarlo así, lo voy a analizar de forma vertical y lo voy a poner acá, ¿vale? Entonces, mi sistema va a tener fuerzas en X y fuerzas en Y. En Y es fácil porque si está en una autopista así, pues va a tener una fuerza normal que vaya hacia acá arriba. Entonces aquí voy a dibujar una normal. Y también abajo un peso. ¿Vale? Exactamente sobre el eje Y. Pero también esta cosa tiene fricción. Y la fricción no va a ir en sentido en donde va avanzando mi objeto, no va a ir en esta línea. ¿Okay? La fricción va a hacer que va a impedir que mi objeto se salga, que mi objeto derrape. Entonces, si mi objeto derrapa y sale de la curva, la fricción tiene que ir en un sentido contrario. Es decir, la fricción va a ser una fricción que se encuentra hacia el centro del círculo. Y además es una fricción estática. ¿Por qué estática? Porque mi objeto no se está moviendo en dirección del círculo, no se está moviendo hacia adentro del círculo. Se está moviendo hacia afuera, digámoslo, en esta línea así. Se va a ir moviendo en cada línea. Entonces, como fricción no está impidiendo el movimiento, no va hacia atrás, por ejemplo, así como estoy dibujando a mi pollito, a mi auto, perdón. No está la fricción hacia atrás, sino hacia allá. Es una fricción estática, porque no tiene que ver con el movimiento. Tiene que ver con que se encuentra estático en este eje, en el eje X. Entonces va a ser una fricción estática. Ahora bien, ya que tengo mi diagrama del cuerpo libre, pues ya hice lo más difícil. Lo que sigue a continuación es la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X es igual a, como tengo un movimiento circular, voy a tener una celeridad radial hacia adentro. Entonces la suma de fuerzas en X precisamente voy a tener que es igual al producto de la masa por la celeridad radial. Ahora veo quiénes son las sumas de fuerzas en X y veo que la única fuerza que tengo es la fuerza de fricción. En X le voy a poner, eso es igual a masa por celeridad radial. Y como mi fricción está toda en X, entonces no me tengo que preocupar. Y puedo quitar la componente en X y poner solamente fricción estática. Pero ya sé que la fricción estática es igual a el coeficiente de fricción estático por la normal es igual a la masa por la celeridad radial. ¿Okay? Y ahora la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y es igual a quién está en Y, pues la normal y el peso. Pero antes, en Y no se mueve mi objeto. ¿Vale? En Y, mi pollito nunca hace esto, ni se mete a la autopista, ni sube ni se mete. Entonces no se mueve en Y, vale 0. Y la suma de fuerzas ahora sí es la normal
menos el peso, y esto es igual a 0. ¿Ok? Y pues ya tengo la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Y esto se va a poner más sencillo de lo que parece. Este fue mi paso número 3. Mi paso número 4, matemáticas. ¿Qué voy a obtener? La rapidez máxima. Entonces lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a necesitar la forma de la celeridad radial, que es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio. Entonces en el paso número 4 de matemáticas tengo que utilizar la ecuación número 1, porque aquí está metida mi rapidez lineal, que es la que me piden, ¿vale? Y entonces lo que hago es despejarla. Voy a poner el coeficiente de fricción estática por lo normal es igual a la masa, y en lugar de poner la celeridad radial, voy a poner rapidez al cuadrado entre radio. Y de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar. Pero antes la normal también la puedo conocer de aquí, porque la normal va a ser igual al peso. ¿Okay? Y el peso es igual a masa gravedad, en este caso. Entonces sustituyo aquí. Sustituyo la normal igual a masa por gravedad. Y me queda el coeficiente de fricción estático por masa gravedad entre masa, rapidez al cuadrado entre radio. Mis masas se me van a eliminar. Una vez que despeje se me van a simplificar. Y despejo la rapidez lineal ahora sí. La rapidez lineal me va a quedar como la raíz cuadrada de este, lo voy a pasar multiplicando y después saco raíz a todo. Lo hice en un solo paso. Coeficiente de fricción estático por gravedad por el radio. Si se fijan, es muy similar a lo que vimos anteriormente, pero este es cuando tengo fricción en mi sistema. Por eso aparece aquí un coeficiente de fricción estático, ¿vale? Recapitulo por qué estático, porque en el eje X no se está moviendo. Mi patito va avanzando, digamos que para acá, ¿vale? Va avanzando hacia acá y mi fricción estática va en esta dirección. Por lo tanto, como no va en la misma dirección ni oponiéndose a su movimiento, no es cinético, es un coeficiente de fricción estático. Y pues ya terminé. Entonces, pues está más o menos sencillo. Ahora, ¿qué pasa si los autos llevan una rapidez más alta que esta de aquí? Si llevan una rapidez más alta de lo que mi coeficiente de fricción de mis neumáticos con mi carretera pueden soportar, el auto va a salir de la autopista, va a salir de esa curva. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se genera algo que se llama peralte, y en lugar de que mi patito o mi auto, discúlpenme, vaya en esta línea, dando una curva así, lo que sucede es que pasa esto. Entra la curva y la curva tiene este ángulo de peralte con respecto al suelo, ¿vale? Y ese ángulo hace o impide que mi patito salga volando para acá, sino que entra la curva, el peralte hace que mi auto se vaya hacia el centro en lugar de hacia afuera y pueda seguir la curva sin ningún problema. Vamos a analizar eso en el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejemplo va a ser una vuelta en curva, pero con peralte. Y en este caso, ya no vamos a necesitar fricción. La fricción en el caso anterior era únicamente para cuando no tenía peralte en mi curva. Los ingenieros, cuando trazan estas curvas, pueden darse el lujo de no tener un buen pavimento, porque no es necesario tener una buena fricción con los neumáticos, sino más bien en mi ángulo peraltado, que aquí lo dibujo, ¿vale? Entonces lo que me pide mi problema aquí es determina el ángulo de peralte para que mi objeto no derrape. Y es lo que vamos a hacer. Paso número 2, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre igual a como lo planteamos ahorita. Diagrama de cuerpo libre. Recapitulo, en lugar de analizarlo así, lo voy a analizar así. Este va a ser X, este va a ser Y. Abajo siempre va a ir el peso. Pero ahora la normal, ¿cómo la voy a poner? Si se fijan, mi superficie ahora está inclinada. La normal iría hacia acá. Y así la voy a dibujar. La normal va así. Porque ahora mi superficie se encuentra con cierto ángulo. ¿Y qué ángulo va a ser ese? Me fijo aquí. Aquí voy a dibujar mi normal. Con respecto a este eje, que sigue siendo mi eje X, si se fijan, no lo cambié. Aquí, aunque tenga peralte, no inclino mi diagrama de cuerpo libre, solo lo inclino en planos inclinados. Aquí en el peralte lo pongo en normal. Entonces, esta normal va a corresponder al ángulo θ de aquí. ¿Ok? Usados con esto. Es lo mismo que cuando teníamos el peso en realidad. Cuando tengo un ángulo peraltado,
Mi vector con respecto a y va a ser ese ángulo donde tengo mi peralte, donde tengo mi inclinación. Y una vez que tengo esto, pues ya, van comido todo lo demás, porque sigo haciendo el mismo algoritmo. Mi paso número 3 va a ser la suma de fuerzas en X, que en este caso también hay una celeridad hacia adentro, una celeridad radial, porque sigue estando en un círculo. Entonces, la suma de las fuerzas aquí va a ser igual a masa por celeridad radial. Le pongo positiva porque pues, va hacia adentro, hacia mis ejes positivos. Ahora la normal, tengo una normal en X y eso es todo. Esto es igual a masa por celeridad radial. La pongo bonita, la normal en X, que sería esta componente. Este lado del triángulo va a ser el mismo que este ángulo de arriba. Con respecto a este ángulo es el cateto opuesto, entonces voy a ocupar el seno. N por seno del ángulo es igual a masa por celeridad radial. Eso para X. Ahora para Y, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque en Y no se va a mover mi objeto. ¿Vale? Entonces aquí la suma de fuerzas en Y va a ser la normal en Y menos el peso y esto es igual a 0. Y para ponerla bonita, N coseno es igual al... Perdón. Voy a despejarlo, voy a hacerlo de dos pasos en uno solo. En lugar de normal por Y voy a poner normal por el coseno y este que está restando voy a pasar para acá sumando, entonces va a ser igual al peso. A este le voy a llamar ecuación 1 y a este le voy a llamar ecuación 2. Recuerdo que es lo que me piden el peralte. ¿Vale? Entonces en mi paso número 4, las matemáticas, voy a despejar el peralte, que es el ángulo teta, que es el ángulo con el que se encuentra inclinada mi curva. Las matemáticas que voy a hacer, voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Es lo que va a pasar. Voy a poner n seno del ángulo es igual a masa por celeridad radial entre n coseno del ángulo entre, voy a poner masa gravedad, de una vez con el peso. Entonces chequense, se me van a eliminar cosas. Voy a eliminar este de acá. Y me queda seno entre coseno tangente. Tangente del ángulo es igual a celeridad radial entre gravedad. ¿Ok? Después, para hacerlo fácil, voy a pasar a gravedad multiplicando y me queda que la celeridad radial es igual a la gravedad por la tangente del ángulo. Ah, pero ¿para qué rayos hago esto? Ya terminé. Lo siento, lo que me piden es el ángulo de peralte. Entonces ya terminé. Aquí terminó todo. Si lo puedo hacer más bonito, en lugar de poner celeridad radial, voy a poner su definición. Rapidez lineal al cuadrado entre el radio y la gravedad que me queda aquí. Entonces, si quiero despejar el ángulo, voy a ocupar un arco tangente. El ángulo va a ser igual al arco tangente de rapidez lineal entre gravedad por radio. Y ya terminé. Este es el ángulo de peralte cuando lleva a esta velocidad y con este radio, que va a hacer que mi auto no se salga de esa curva, que mi auto se mantenga en esa curva. ¿Y qué pasa si aumento de esta rapidez? Esta es la rapidez máxima. El valor que yo le ponga aquí me va a determinar el ángulo que tiene que tener mi pista. Si tú calculas con una cierta rapidez, por ejemplo, cuando te dicen 120 km por hora, o porque en una curva tienes que llevar 70 km por hora máximo, porque así es como se encuentra calculado este ángulo. Si tú sobrepasas eso, entonces vas a salir volando de la curva. Así que, pues ya, así termina mi problema, ¿ok? Este es el ángulo de peralte, con esta cierta rapidez y con esta cierta, pues, radio de curva. Ahora solo como dato extra, ¿qué sucedería si si sobrepaso esta rapidez? Si sobrepaso esa rapidez, entonces forzosamente mi ingeniero tiene que pensar en algo más, y ese algo más se va a llamar fricción. Además de considerar el peso y la normal, tengo que considerar también la fricción, y la fricción iría de aquí hacia adentro. Entonces, hacia adentro de la curva tendría aquí una fuerza de fricción que también sería fricción estática con determinado ángulo. Entonces, si viene en su examen guiño guiño, así tengo que considerar mi diagrama de cuerpo libre cuando tengo una fricción, si es que sobrepaso esta rapidez. Porque esta rapidez está calculada sin fricción. Aquí no tomamos en cuenta ninguna fricción, ¿vale?
Pero si ahora esta rapidez es mayor o si tengo que considerar la fricción, mi diagrama de cuerpo libre quedaría de esta forma. Así que pues estas son las recomendaciones, chicos, y ya terminamos ahora sí Newton. Yay.